Durante el período de los reinos combatientes, existía un poderoso clan que surcaba las aguas del río Amarillo. Tras cada batalla ganada, absorbió una característica del animal del clan que conquistaba. Así, su tótem se transformaba en un ser fabuloso, con cuerpo de serpiente, ojos de langosta, cuernos de ciervo, hocico de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, escamas de pez y garras de águila. Era todos y uno solo a la vez. Era un Ryu, un dragón. $2,232 años después de que se escuchara por primera vez sobre el dragón, llegaron estos álbumes a mis manos. Fue en la casa de la señora Carmen en Maracay. Ella me dijo que lo que buscaba estaba en una habitación al fondo de la casa. Y sí, allí estaban, como todos los tesoros, esperando ser descubiertos. Afuera había un sol brillante que entraba acompañado de tierra roja seca y llegaba hasta ellos. Son los álbumes del abuelo Yoshitomi, escuché. Esta película fue filmada durante la pandemia, cuando experimenté los efectos del mundo suspendido viviendo en Venezuela, durante una de las peores crisis socioeconómicas de la historia. No tuve acceso a fondos para rodar. Experimenté muchas de esas cosas que pueden afectar a la mente y el espíritu de una persona atrapada en una vorágine. Pero esta película me ha salvado. Me hizo ir a espacios donde el recuerdo y la vida de otras personas me han hecho entender que nada es permanente, que todo cambia y que debo hacer que las cosas sucedan. Mis conocimientos, mis equipos y esta idea en la cabeza me ha dado libertad. Y aquí estamos, viendo la peli. A través de ella quiero contarles cómo el fabuloso y brutal dragón ha existido en la historia, con diferentes nombres y formas, demostrando cómo cualquier ser se transforma en algo único, poderoso y divino, mientras navega por el mar de las grandes modificaciones. Yoshitomi Furuya Omura es el creador del tesoro. Yoshitomi nació en la prefectura de Yamanashi, Japón, en 1910. Me dijeron que era un hombre muy discreto, pero he descubierto un gran aventurero, muy inteligente y un artista minucioso. Sus primeras fotografías datan de 1933, en plena era Showa, cuando Yoshitomi era un joven soldado de tercer año y capturaba la esencia de la naturaleza que lo rodeaba, junto a momentos históricos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Yo conozco este lago, es el Kawaguchi. Cuando fui a Japón por primera vez, grabé allí, al Fuji. Qué bonitas todas ellas.
Estos eran los años en que se cimentaba el nacionalismo japonés, a través de dos elementos, el Bushido y el Shinto. En estas imágenes tenemos a las katana como símbolo del Bushido. Se entregaban a los militares como insignia de rango. Los jóvenes aspiraban a poseerlas mientras se entrenaban en la planicie a los pies del monte Fuji, un Shintai, que contiene a los kami, los espíritus nobles que viven en la naturaleza y que son adorados por el Shinto. Vivir a los pies de una deidad y aspirar a ser samurái satisfacía las necesidades espirituales de estos muchachos, forjando una conexión con lo divino y convirtiéndose en los soldados más fuertes de la historia. Seigi, Yuki, Jihi, Reiji, Shoyuki, Meiyo, Shusei, Seikaku. El hermano menor de mi abuelo Rinzo es Kozo. He retenido en mi mente cada fotografía y me di cuenta que él está aquí, en la misma tropa que Yoshitomi. El tío abuelo Kozo tenía apenas 16 años cuando fue enviado a Manchuria. En aquel tiempo los jóvenes no tenían muchas opciones. Las reformas de la restauración Meiji habían empobrecido el país. Y el pueblo ni siquiera podía alimentarse del arroz que sembraba. Con el tiempo, Kozo desarrolló acromegalia, lo que le otorgó una estatura impresionante. Me pregunto, ¿cuán grande pudo haber sido Kozo? Mi mamá recuerda que él solía llevarla a pasear junto con sus hermanos, y mientras comían helados los miraba con cariño y les acariciaba la cabecita. Era un gigante. Muchos jóvenes fueron enviados a Manchuria ocupada por Japón y a otros rincones del continente asiático donde Europa había extendido sus colonias. Los retratos de estos soldados hacen que me surjan preguntas. ¿Ellos también fueron enviados a Manchuria? ¿Lograrían sobrevivir a las bombas atómicas y a la oscuridad de sus propias mentes? Solo puedo concluir que fueron víctimas y victimarios al mismo tiempo. La guerra es el gran fracaso de la humanidad. Yoshitomi tuvo un destino diferente al de ser soldado. Él recibió un llamado de su familia que lo llevó hacia horizontes lejanos, a Perú. Comenzó a ser un dragón. Su cuerpo ya viste un traje occidental de 3 piezas que está hecho a medida. Junto a él están estos 2 hombres que llevan uniforme de soldado. Creo que esas correas son para portar una pistola, que junto con las katanas eran entregadas como insignia de rango.
Luego están estos hombres que llevan estos kimonos. Son unos montsuki. Se usan para eventos muy importantes y muy elegantes. Esta imagen es un documento muy valioso porque es una ventana para asomarse a una época compleja y diversa, en la que conviven tres ideas identitarias de un mismo país: el Japón feudal, el Japón militar y el Japón que miró al occidente. Qué sorpresa para un japonés de esa época ver un loro por primera vez. Un animal que habla. Debió haber sido algo muy loco. Y también debe haber sido muy rico comer higos por primera vez, ¿no? Qué interesante es América. Yoshitomi se preparaba para venir. Esta es una señal de que estaba aprendiendo español. Aquí escribió en letras romanas: Ruisi, tratando de decir Luis, como lo haría un japonés, cambiando la L por R, no R. El sonido L no existe en el japonés, y tampoco la R. La L se cambia por R, y el sonido S por su, aunque aquí lo escribió sí. Luis. Luis es Isami, el hermano menor de Yoshitomi, quien vivía allá en Perú. Pero, ¿por qué Isami también es Luis? Los japoneses en toda América cambiaron sus nombres para que fuera más fácil identificarlos. En Occidente, sonidos como Tsuyoshi, Kumiko, Rinso eran difíciles de pronunciar. De hecho, en las haciendas peruanas llegaron a llamarlos por números: japonés 17, 233, 42. Adoptar otro nombre debe ser difícil, pero un número. Ser un número es perder una de tus características más poderosas, como tu alma. Miren esto. Ese es el vapor Heiyo-maru, en el que Yoshitomi vino a América. El Heiyo-maru era un barco que subía y bajaba pasajeros entre varios puertos: Honolulu, San Francisco, Los Ángeles, Manzanillo, La Libertad, Balboa, Buenaventura, El Callao, Pisco y luego Mollendo. Desde aquí seguía algún puerto de Chile. El pasaje costaba 150 yenes en clase turista, lo que equivaldría a 3 meses de sueldo de un profesor universitario de esa época. El viaje duraba aproximadamente 2 meses. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Heiyo-maru fue incorporado a la Armada Imperial y fue bombardeado el 8 de enero de 1945 por el USS Pearl. Se perdieron más de 840 vidas. Yoshitomi llegó al puerto de Mollendo el 22 de septiembre de 1933. Esta es su primera imagen de América.
parece un lugar inhóspito. Pero no hay ningún territorio que un dragón no quiera explorar. Arequipa, una ciudad rodeada por 3 volcanes. Para acá se trasladó Yoshitomi desde Muyendo. En Arequipa hay edificaciones de piedra blanca que llaman sillar. Además hablan lonco, una asimilación del español con quechua. Pronuncian la C como si fuese doble. Pedí ayuda por redes sociales para practicarlo, y varias personas me enviaron notas de voz para hacerlo. Tanca, Tanca, chacarero, 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 acacao, acacao, jala, cala. Dicen que los arequipeños son intensos siempre, y anticentralistas. Yo los he sentido muy entusiastas. No en vano se nace a los pies de un volcán, ¿no? Esta es la familia de Yoshitomi, los Furuya Omura, una familia muy exitosa, importadores y exportadores entre el Japón y el Perú. Su empresa se llamaba NK Furuya y Compañía, la N por Nobuyoshi y la K por Koichi, sus fundadores. Tenían tiendas de vajilla y quincallería, con sucursales en Lima y la Amazonía. Allí es donde se volvieron a encontrar un Yonekura, al tío Yoso. Mejor se los cuento más adelante. En la intimidad del hogar, Yoshitomi disfrutaba del tiempo con su hermano y la joven tía Shigeko. Tenían una relación estrecha y de complicidad. Complicidad en cosas como esta. En una época donde vestirse con ropa masculina era considerado revolucionario, que Shigeko sea fotografiada así es una manifestación de la búsqueda por la igualdad social.
un privilegio que solo los hombres podían tener. Y en muchos casos, aún solo ellos pueden tener. Ser mujer para una inmigrante japonesa era distinto a ser mujer para una mujer descendiente de japoneses en la década del 50, 60. Y ser mujer ahora, para una Nikkei, para una descendiente japonesa, es distinto. Para una inmigrante tenía que ver más con la idea de la maternidad. Y su feminidad se medía por el grado de sumisión que tenía hacia su esposo, ¿no? Si era rebelde, no era femenina, era como un hombre, entre comillas, ¿no? O sea, fea como un hombre. Sin embargo, transcurre el tiempo y para sus hijas, la segunda generación de japonesas en el Perú, ser femenina tenía otra connotación. Ya se mezcló la idea de ser femenina desde el concepto japonés con la idea del modelo mariano, del modelo católico. Entonces, además de que tenía que ser sumisa, las mujeres, las hijas de los japoneses, tenían que ser virtuosas, ¿no? Con el modelo católico. Y la idea de femenino allí era ser complemento y esposa perfecta del marido, ya no ligado necesariamente a la sumisión, sino a la complementariedad. Amo esta foto. Me encanta porque siento que los amigos son un hogar fuera de casa. Yoshitomi tenía a estos inmigrantes con quienes compartía no solo su raza, sino su cultura, y con quienes exploró el mundo exterior. La vaca. Qué bonito. Me trajo mucha alegría y nostalgia fue ver la foto de las peñas, que es como una cueva donde cae agua del techo, se puede decir que gotea. Fue una emoción muy grande, me trajo recuerdos de cuando era niño, de mi época escolar en primaria. Tendría 7, 8 años y los profesores del colegio nos llevaban de paseo a las peñas. Primero al bosque, y después nos íbamos caminando a las peñas y nos podíamos bañar ahí. Recuerdos muy gratos, muy bonitos de cuando éramos niños. Mientras uno observa cada fotografía, cae en cuenta de lo simple que era todo. Las calles de tierra, los pocos autos circulando, los viajes familiares y tantas otras cosas que se terminaron perdiendo con el tiempo en pro de lo que llamamos modernidad. Arequipa guarda sitios inhóspitos y personas cuya bandera nos sigue pareciendo tan lejana. Sin embargo, siempre fueron esos vecinos extraños a quienes nunca se supo saludar adecuadamente. Hola Cacao, wow, impresionado con lo que me has mandado. Increíble, porque esas fotos incluso son antes de las restauraciones. O sea que, mejor dicho, cuando estaba todo intacto, ¿no? Cuando todavía no habían empezado con nada de Sacsayhuamán, y hay otros monumentos que no los reconozco porque están ahorita pues están en esas fotos sin como están ahora. Creo que unas son de Pisac también. Impresionante, ¿eh? Eso, la verdad, creo que podría ayudar mucho al archivo fotográfico del Cusco, del Perú también.
me dejó así como que pensando mucho en eso porque pues no hay mucho de ese registro, la verdad, previo a las restauraciones, y los que hay pues los tienen los norteamericanos, que fueron los que supuestamente descubrieron toda esta zona, Machu Picchu y lo demás, ¿no? Está genial, está muy, muy interesante. ¿Y tienes muchas más fotos de ese tipo o solo esas que me has mostrado? A ver, ahí me vas contando, pero súper, ¿eh? Me movió un poquito. La verdad que me dejó ver eso que no conocemos aquí, desde aquí, ¿no? Hoy he visto las fotos que Kaori me envió. Las fotos que su tío abuelo Yoshitomi tomó de Lima hacia los años 30, a fines de los años 30. Las he visto una y otra vez y me he sorprendido cómo esas fotos, que tienen casi 80 años, contienen mejor la ciudad que yo mismo conocí a mediados de los años 80, en el siglo pasado. Ver, por ejemplo, la fuente china en el Parque de la Exposición o algún ángulo particular de la Plaza San Martín me han devuelto a esa Lima que ya no está más presente, pero que está tan presente en su esencia en estas fotos de Yoshitomi. Y me pregunto por qué. Y lo único que puedo responderme es que tal vez esas fotos fueron tomadas por unos ojos ajenos, unos ojos migrantes, unos ojos en tránsito, unos ojos que por eso mismo podían mirar cada ángulo de esta ciudad con sorpresa y admiración, con la misma sorpresa y admiración que yo descubrí esta ciudad a mediados de los años 80, cuando vine de Huancayo a Lima. Esas mismas fotos que ahora me han devuelto esa Lima que conoció Yoshitomi. Me sorprende ver las calles de Lima tan vacías y que los únicos personajes que aparezcan sean hombres, como reincidiendo en la antigua y espero ya obsoleta frase, la mujer a la casa y el hombre a la calle. Por otro lado, noto que estas imágenes han sido registradas entre 1938 y 1939. Y pensando en mi historia familiar, me doy cuenta que para ese entonces lo que hoy yo identifico como mi lugar de residencia no lo fue para mis ancestros. Esto me ha hecho tomar conciencia acerca del territorio en donde se encuentran mis raíces. Si bien he crecido y vivido en el mismo distrito toda mi vida, ¿qué pasó antes? ¿Dónde residen mis raíces previas? Este lugar no siempre fue nuestro. Soy descendiente de una familia de migrantes. Inmigrantes japoneses, inmigrantes españoles, migrantes de la Sierra del Perú. Y si bien mis raíces en Lima pueden ser más recientes que las de otras familias peruanas, creo que se fortalecen cada vez que me acerco a mi historia y la abrazo.
materias hicieron que me inventara una fascinante historia, en la que Yoshitomi era un agente de inteligencia. Fíjense, sabemos que era una persona confiable, con entrenamiento militar, que tenía una cámara y sabía documentar. Además, era una persona ordenada y con criterio editorial para organizar imágenes. Tenía la capacidad de volar a lugares donde hay yacimientos de materia prima estratégica. Bueno, esos vuelos podrían tener un propósito mucho más pragmático y solo estar vinculados a los negocios del Furuya y compañía. Y ya. Sin embargo, esto me tiene consternada. ¿Dónde están las fotos faltantes? ¿Y por qué no están? Durante esos años, la vida de Yoshitomi y otros japoneses en Perú comenzó a ser paradójicamente difícil. Paradójicamente porque a pesar de su éxito se enfrentaron a la marginación y a la persecución. La reacción de los comerciantes, digamos, locales, fue acompañada por una intensa campaña de prensa, diciendo que los locales, los establecimientos comerciales japoneses eran antihigiénicos y podían propiciar una serie de enfermedades y por lo tanto debían de ser cerrados. Paralelamente hubo campaña como para decir, que no vengan más japoneses, que se retiren los japoneses. Y esto fue acompañado por acciones del gobierno. Solamente pueden estar, 16.000 por comunidad extranjera, incluyendo niños. Y hay que tener en cuenta que de 1899 a 1923 ya habían 18.000 japoneses en el Perú. Entonces, cuando en el año 36 el gobierno de Benavides limita el número a 16.000, era realmente dirigido hacia los japoneses para que no haya más japoneses en el Perú. Muchos japoneses, junto con sus hijos nacidos en Perú, emigraron por segunda vez. Yoshitomi fue llamado a Venezuela por Yoso, el primo de mi abuelo. Yoso se había casado con Haruko, la hermana de Yoshitomi. Fue en ese punto cuando nuestros clanes se convirtieron en familia. En su camino hacia acá pasó por varios puertos con sonidos muy particulares y que seguramente ustedes pueden evocarlos al ver estas imágenes. Guagua. 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 Yacta. Yacta. Canguil. Sumac. Taita. Taita. Ñaño. Ñaño. Esa me gusta. Minga. Minga. Mishi. Gato. Sami. Sami. Cambambero. Cambambero. Boro. Boro. Catanga. Catanga. Chipiar. Chumblum. Chunglum. Guereguere. Tura. Tura. Buenaventura. Acholao. Acholao. Bambusú. Bambusú. Carimañola. Carimañola. Cabanga. Concolón. ¿Cómo? Concolón. ¡Hombre! Shh, está dormido. Rebulú. Rebulú. Bahía. Bahía. Arroz con coco. Con coco. Carimañola. Carimañola. Esa la dicen también en otros lados. Cartagena. Qué bonita esta ciudad. Venezuela, el país más lindo del mundo. Esta es la primera imagen que Yoshitomi hizo de Venezuela. Es el lago de Maracaibo. Este lago es tan grande como un mar. En Añú se llama Coquibacoa. Es un lugar con tanta diversidad, tanta cultura, tantas leyendas. En el fondo,
En el fondo hay petróleo, pero arriba la riqueza es más inmensa que la que hay abajo. Casi todos mis amigos de Maracaibo han migrado, así que me enviaron notas de voz viendo las fotografías desde el extranjero, desde Málaga y Buenos Aires. Ese lago brillante, ese plateado, la luz no te deja verlo. A veces solo lo escuchas. Siempre estuvo el lago, siempre. Está estampado en ti. Cuando estás en Maracaibo no lo ves, son colores, sonidos. Maracaibo te enmarca, tú eres el centro y Maracaibo te rodea. Es un marullo, un estallido de sonidos e imágenes que llevas contigo. De esos callejones largos donde iba con mi abuela. Íbamos a comprar botones. Y yo me quedaba mirando las cajas, así como con ganas de cogerlos y agarrarlos y jugar con ellos. ¿De dónde venían? Me preguntaba yo, ¿de dónde salían tantos botones? Después nos íbamos a las pulgas, ¿no? Y cuando salías del callejón era como una explosión de luz. Era como un estallido de luz, el sol. Y veías el agua al final de esos callejones. Veías el lago en algún punto. Maracaibo es como la niña y la abuela que se quedan cogidas de la mano, del alma, para siempre. Veo al antiguo mercado Maracaibo, que ahora es el Lía Bermúdez, imagínate tú. Ese lugar que en ese momento era mercado donde la gente compraba, salía. Yo creo que el Lía Bermúdez mantuvo el alma del mercado. Era un lugar donde vos entrabas y salías y nadie te preguntaba nada. Vos decías que ibas a ver, nadie te decía si ibas a ver realmente una obra. Uno entraba porque hacía frío, uno entraba porque tomaba agua, uno entraba porque quería hacer pipí. Y entonces en ese entrar, si veías las obras, pasabas el tiempo, te metías en internet, hablabas un ratico. Mantuvo ese corazón de la entrada y salida, ¿no? Ahí ponían las películas, Ramón Basso ponía las películas y ahí mi yo cinéfilo se alimentaba. Y cuántas tardes y cuántas noches yo no pasé en el Lía Bermúdez. En la tierra del sol amada, todo es tan pintoresco. Yoshitomi debió haber visto los colores así. Caracas. Caracas es una ciudad coronada por el Guaraíra Repano de los Toromaima, el Monte Ávila para los criollos. Esta ciudad, con algunos momentos excepcionales, siempre ha estado abierta a recibir inmigrantes y convivir con ellos, con sus dones y con sus esperanzas. Yoshitomi se trasladó acá desde Maracaibo y se instaló en La Pastora, en el 101 Oeste 3, la casa de Haruko. Haruko estaba casada con Yuzo, el primo de mi abuelo, Rinzo, quien a su vez estaba casado con mi abuela, Kumeji. En la foto también aparece Yoso, el hermano menor de Yuzo, y los hijos de Haruko y Yoso. Yoko la mayor
Lola, la del medio, y Hisao, el bebé por quien se preocupa Lola. También aparecen en la foto Yotaro Iwasaki, Torakichi y Kichizo Serizawa. Todos eran de Yamanashi. Pero ¿cómo llegó toda esta gente aquí? La historia de mi comunidad solo se encuentra en nuestros libros y memorias. Para nuestros abuelos y padres es difícil de recordar, revivir lo que en esta película ya les he contado. La pobreza, la esclavitud, los matrimonios arreglados, los cambios de nombre y de fe. La persecución, el hostigamiento, las enfermedades, las muertes y las guerras. Somos una minoría. A veces nos dicen con cierto reclamo, ustedes no se mezclan. Nunca antes había escuchado eso. O los japoneses son reservados. Pero después de vivir el desprecio y el rechazo de una sociedad siendo inmigrante, sin opción de regresar a tu país, sobrevives manteniéndote en bajo perfil, silencioso, como un dragón dormido esperando con suerte que afuera las mayorías cambien. El cuento de cómo llegamos aquí es este. En 1928, Seijiro Yasawa era un visionario aventurero en búsqueda de petróleo en Venezuela. Y sorprendido lo encontró brotando naturalmente del suelo. Lo que no encontró fue el dinero para pagar la concesión, así que se tuvo que ir de regreso a Japón. En su escala en Panamá se encontró con Matsuo Horie, Tatsuzo Sakakibara, Sakae Watai y Shikeo Nakata. Ellos eran unos pescadores japoneses que sufrían hostigamiento por los pescadores panameños, porque tenían mejores técnicas de pesca. Yasawa les recomendó venir a Venezuela. Les dijo que había mucho dinero por el petróleo, que se recibían inmigrantes y además que había muchos peces. Así que decidieron venir. El 20 de octubre de 1931 llegaron a La Guaira y negociaron con el agente de la aduana para pagar después por los 3 botes que traían. Se fueron remando hasta Higuerote durante un día y una noche y comenzaron a pescar. Bueno, realmente lo intentaban, porque sus técnicas de pesca en las aguas turbias del Océano Pacífico no servían para las del Mar Caribe. Algunos del grupo volvieron a Panamá y otros a Japón. Los que se quedaron consiguieron la ayuda de una gran persona, Santiago Sosa González, que al verlos angustiados les hizo un préstamo. Con eso alquilaron una parcela en Caracas, en La Bandera. Unos vecinos chinos les regalaron semillas de tomate y de nabo, pero no salían las plantas, porque ellos no sabían sembrar. Eran dragones de agua, no de tierra. Así que tuvieron que mutar. Finalmente lograron cosechas que vendieron frente a la casa de Simón Bolívar. Las trasladaban en un auto que Yasawa compró con otro préstamo, esta vez de un italiano. Perseveraron y abrieron bodegas y verdulerías en diferentes puntos de Caracas. Así, poco a poco, construyeron una nueva vida para sí mismos y trajeron familiares desde el Japón. Fukutaro Serizawa trajo a su esposa Tsuru y a sus hermanos Isamu y Yoshitaro y a su sobrino Takichi Ichimura. Matsuo Horie trajo a su esposa Tomiko Goto y a sus hermanos Sensaku y Ichitaro Horie, a Tatsujiro Goto y a Torakichi Serizawa. Tatsuzo Sakakibara trajo a su esposa Iku Iwasaki, a Shigeo Iwasaki y a sus familiares Umekichi Uchida y Kiyohei Iwasaki. Sakae Watai trajo a su esposa Kiwa Serizawa, a Toshiro Watanabe, a Kishizo Serizawa y a Taichi Inamoto. Shigeo Nakata trajo a su esposa Kiyo,
y a su hermano menor Kizashi Nakata. Y en 1939, Yuzo y Haruko trajeron a Yoso Yonekura y a Yoshitomi. Muchos nombres. Sí. Y estoy orgullosa de todos, de escucharlos y que ahora puedan pronunciarse. Hace más de un centenio que los asiáticos llegamos a Sudamérica. Y aún así, con hasta 10 generaciones demostrando ser ciudadanos confiables que han aportado a los lugares de acogida, no formamos parte de la imagen o mensaje de ningún país o de república. Oka-san. Haruko. Los trae un sillón. Es raro, ¿verdad? Está bien. Ya con el morato con... ¿Morata? Sí. Ah. Con Muchas gracias. La bonita. Hisa, Rora, mira. Aquí mamá, Hisa, Rora y Yoko. Yoko, con Chio. Y esposo. Mi esposa, amiga. Ah, ¿cómo se llamaba la amiga? Carmen. Ella. Todavía está viva ahí en Maracay. Ella. Maracay. Carmen me dio estas fotografías allá en Maracay. Mamá no tiene edad, tío. Duranga. Mamá no tiene. Me gane que el carácter, ¿sabes? Cuando joven y cuando viejo se son diferentes. Yoshitomi. Así, mi hermano.
Allí visité, en ese viaje, por esas fotografías, el mundo de mis abuelos. Y digo el mundo de mis abuelos porque cada imagen me recordaba una historia que yo había escuchado en mi casa. Esa Caracas de los techos rojos estaba allí. Fueron muchas las imágenes y las anécdotas, porque eso se mezcló con que mi abuelo también había sido asistente en una botica que existió en Caracas, no sé si aún existe, que se llamó la Botica de Velázquez. Estuvo muy cerca de todas estas esquinas, era la esquina de Pelelojo, la esquina del Muerto, todas esas esquinas que guardaban una anécdota, una historia, y que por eso se habían llamado así. Por supuesto, mi abuelo de vez en cuando volvía a contarnos esas anécdotas y nosotros pensábamos que nos estaba mintiendo. Pensábamos que eran cuentos porque él era muy cuentero, muy imaginativo, siempre tenía como esa cosa del fabulador en la punta de la lengua. Si subías por la esquina El Chorro hacia Doctor Paul y cruzabas a la derecha en Salvador de León, encontrabas en el 59-1 la tienda Yonekura y compañía. Allí estaban trabajando Yuzo, Haruko, Yoshitomi y otros japoneses como Yoso y Torakichi Serizawa. Cuando yo nací habían tiendas japonesas en casi todo el país. Todos estos dragones se habían convertido en buenos comerciantes, vendían juguetes, calculadoras, relojes, cámaras. Esos objetos son recuerdos que comparto con otros venezolanos. De niña, para mí eran lugares llenos de curiosidades y tesoros exóticos. Eso hacía volar mi imaginación. Cada vez que entraba en una de esas tiendas, me sorprendía con los detalles de la decoración. Aunque era tranquilo, circulaban muchísimas personas. Era un pequeño pedazo de Japón en el corazón de Caracas. Las tiendas de los japoneses en Caracas. Recuerdo que en una de esas tiendas mi padre me compró mi primera cámara reflex, una Asahi Pentax 500. Fue un momento emocionante para mí y me sentí afortunado de poder tener en mis manos una pieza de tecnología tan impresionante. Y siempre recordaré el lugar donde mi padre me la compró. A mí me gustaba mucho ir para el centro cuando era chiquita con mi mamá. Me encantaba las calles aledañas a la casa de Bolívar. Me encantaba pasear por esas calles, que había como una especie de bulevar con tiendas. Y recuerdo que yo pasaba por ahí y había miles de tiendas de relojes así como... Y yo veía el montón de relojes Casio, esos chiquititos con las pantallas de cristal líquido. Y siempre quería que mi mamá me comprara un reloj de eso. Hasta que un día me lo compró y no me lo quitaba para nada. Yo tampoco me desprendía de los regalos de las tiendas. Cerquita de la tienda del tío Yuzo estaba la de los Horie. Visualmente eran tiendas bastante similares porque ambas manejaban el concepto de vitrinas grandes, piso de granito predominantemente blanco, el tipo de mercancía bastante similar, una combinación de equipos electrónicos, artículos para el hogar y artículos para regalo. Los artículos milagrosamente nunca coincidían. Uno nunca veía las mismas cosas ni en la tienda Yonekura ni en la casa Horie. Tenían mucho cuidado en que realmente ambas vidrieras fueran atractivas. Los visitantes de la cuadra invariablemente pasaban por la casa Yonekura y la casa Horie, sobre todo a la hora de un cumpleaños y muy especialmente a la hora de buscar un regalo de Navidad. Debió ser desafiante aprender español atendiendo clientes. Pero no aprender cualquier español, sino el venezolano. Hablar venezolano es hablar con influencias indígenas, africanas, italianas, francesas, árabes y una asimilación del inglés, que es bien peculiar, particular.
Y en Venezuela escuchas palabras como ramen, sushi, karate, arigato, sayonara, entrelazadas en una misma oración con pana. Buena moza. Buena moza. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Cotufa. Corn to fry. Corn to fry. Eccoli qua. Eccolo qua. Orquídea. Caraota. Bareque. Petit pois. Petit pois o petit pois en francés. Raspar. Raspar. Cabrestero. Ponche. Cotizas. Maracayero. Monsieur. Monsieur. Yoshitomi debajo de un árbol de totuma. 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 Cabulla. Caña. Chirimoya. Ñapa. Ñapa. Macundales. Macandale. Cachicamo. Arepa. Botuto. Esa palabra me encanta. Corotos. Cojo. Cambur. Caraqueña. Querencia. Los viajes de Yoshitomi por Venezuela no solo los hizo por su espíritu aventurero, sino porque el mundo ya estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial. A los japoneses les advirtieron que Venezuela estaba por implementar políticas similares a las de otros países, las de los países aliados, que tomaban a los ciudadanos japoneses, italianos y alemanes como prisioneros de guerra. Mi comunidad no buscaba esconderse, pero eso se los cuento en breve porque acabo de encontrar algo importante. Esta fecha, miren, 5 de noviembre de 1942. Yoshitomi comenzó a registrar datos técnicos de procesamiento. Y aparece ella, Carmen, la bella señora Carmen. Por la cantidad y frecuencia de imágenes de Carmen es evidente que para esas fechas ya era su amor. Yoshitomi se enamoró. Creo que estar con ella y enfrentar todos estos asuntos relacionados con la guerra hizo que él quisiera sentarse. ¿A qué otro lugar del mundo podría ir en ese momento? Esta es Carmen a través de los ojos de Yoshitomi. Desde el ataque a Pearl Harbor, se declaró un estado de guerra entre el Japón y los Estados Unidos.
El 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt aprobó la Orden Ejecutiva 9066, autorizando la reclusión de ciudadanos civiles japoneses, alemanes e italianos como prisioneros de guerra. La reclusión se llevó a cabo principalmente en Estados Unidos y Panamá. Perú envió a muchos japoneses, entre ellos Insami, el hermano menor de Yoshitomi. A partir del 10 de agosto de 1942, a los japoneses venezolanos les bloquearon todos sus bienes mediante la Proclamación 2497. Ellos comenzaron a rematar sus mercancías y depositaron el dinero en el banco. Vivieron con pequeñas sumas semanales. En un acto sin precedentes, voluntariamente se recluyeron en un pueblo. Aunque el término voluntariamente en el contexto político que vivieron es una vaguedad oscura. Las fotografías de Yoshitomi son el único testimonio visual de lo que sucedió. Debieron haber llegado a esos lugares de reclusión la primera semana de 1945, en Okumare del Tuy. En el pueblo pasó algo increíble. Los ayudó una familia de clientes de la tienda Yonekura. El hermano mío le compraba mercancía a ellos. Y entonces, cuando los confinaron aquí, que vivían en Chaparral, un barrio de Okumare, entonces papá consiguió que lo dejaran venir para acá, para la colonia Mendoza. Confinado por la cuestión de la guerra. No sabes qué era la guerra cuando Japón, cuando había Estados Unidos. Ahí le pusieron 2 casas para que ellos vivieran ahí en Chaparral. ¿Y que les ponían un guardia en la puerta o cómo? No, que los vigilara ahí, que no salieran de ahí. Estaban como presos, vamos a decir, ahí pues en esa calle. Salían a comprar la comida y eso, y volvían otra vez para allá. Mira a Haruko saliendo de la casa. ¿Para dónde iría? Ellos venían para acá a cosechar arroz, a jalar cardilla del arroz y a pasar el día aquí. Y por lo menos ahorita ya se estaba terminando de sembrar. Para que no llegara el mes de octubre, que venían los pájaros arroceros de Margariteño para comer arroz. ¿Qué eran sus papás? Esos eran nacionales, de tierras nacionales.
Y lo que era trabajo nada más. Puro trabajo era lo que había aquí. Ay, mira qué lindo, cultivaron una uyama, una calabaza. Todas las parcelas era gente trabajando. No hablan que se querían ir. No se hablaba nada de nada de eso se hablaba. Ni de guerra, ni de gobierno, ni de nada. Sino trabajo y más nada. A esperar. A esperar que pasara el tiempo. Sí. ¿Quién? Los dos hermanos. ¿Ahí está usted? ¿Quién? Uno soy yo y el otro es Cheo, el otro hermano mío. Ah, sí, la cara. Sí. Ah. Que Veo a Efraín no quiere que le te digan veo nada. tan delgado. Qué bonito ese perro tan grande. Sí, que quien tomaba esa foto era Raúl. Este es Raúl. Hace Raúl. Se lo pasaba tomándole foto todo. Todo el tiempo, él no iba a trabajar. Él lo que pasaba era con la foto. Y si se iba para allá, para donde estaba uno trabajando, estaba con la foto. Pero documentar es un trabajo también. Nosotros registramos la vida como testigo mismo. Ahora, por la mirada aventurera y amable de Yoshitomi, sabemos cómo eran algunos territorios, las personas, los medios de transporte. Qué era lo que sucedía en otros lugares de batalla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vieron que Carmen fue a visitar a Yoshitomi? Eso fue puro amor. La guerra terminó el 15 de agosto de 1945. Ese día el pueblo japonés escuchó la voz del emperador Showa por primera vez. El señor Yoshitaro Serizawa dijo que en ese momento la noticia trajo lágrimas a sus ojos y una sensación de alivio atravesó su corazón. El 30 de noviembre de 1945 fueron declarados inocentes de crímenes de guerra. Dejaron de ser vigilados y pudieron regresar a sus casas. Yo sobreviví a la vorágine.
Finalmente obtuve un fondo necesario para terminar esta película. Yoshitomi y Carmen se casaron. Comenzaron un nuevo capítulo de aventuras queriéndose en Maracay. Con el tiempo, estos dragones viajaron al resto de Venezuela, donde nacimos nosotros, los hijos, nietos y bisnietos. Somos la pura y simple verdad, donde el dragón continúa fluyendo en el mar de las grandes modificaciones.